Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque es la única manera que tengo de saber si os gusta el contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy hablamos de Isabel I de Castilla. Comenzamos. Infancia y juventud. Formación en la penumbra del poder. Y hablamos del contexto histórico de Castilla en el siglo XV. La Castilla de mediados del siglo XV era un reino inmenso, el más grande de los que formaron la península ibérica. Sin embargo, su grandeza territorial contrastaba con la fragmentación política y social que lo debilitaba. La monarquía enfrentaba desafíos constantes para imponer su autoridad frente a una nobleza que había acumulado un poder desmesurado. Este periodo estuvo marcado por la decadencia del sistema feudal, con un trasfondo de tensiones económicas, sociales y religiosas que definirían la época. El reinado de Juan II, padre de Isabel, fue un reflejo de esta debilidad. Bajo su mandato, los grandes linajes nobiliarios como los Mendoza, Guzmanes y Pacheco consolidaron su influencia. Las luchas internas entre estas casas aristocráticas y las ambiciones personales de personajes como Álvaro de Luna, válido de Juan II, erosionaron aún más el poder de la corona. A la muerte de Juan II, en 1454, su hijo Enrique IV asumió el trono, pero su gobierno pronto sería cuestionado por su incapacidad para mantener el orden y su ambigua sucesión. Nacimiento en Madrigal de las Altas Torres en el año 1451. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, una pequeña villa castellana en el actual territorio de Ávila. Era hija de Juan II de Castilla y su segunda esposa, Isabel de Portugal. Su llegada al mundo no tuvo mayor trascendencia, ya que en ese momento su hermano mayor, Enrique, era el heredero al trono y su infancia transcurrió alejada de los círculos de poder. La villa de Madrigal, aunque pequeña, poseía una importancia estratégica por su ubicación en el centro de Castilla. Además, era un lugar que reflejaba el esplendor de la cultura castellana, con edificios imponentes y una vida cortesana activa. Aunque modesta en comparación con otras capitales del reino, Isabel pasó los primeros años de su vida en un entorno tranquilo, rodeada de la influencia directa de su madre, Isabel de Portugal, una figura clave en su formación temprana. Educación y formación religiosa en Arévalo. Tras la muerte de Juan II, en 1454, la vida de Isabel y su familia dio un giro drástico. Su hermano mayor, Enrique IV, ascendió al trono, pero la nueva reina, Juana de Avís, relegó a la viuda Isabel de Portugal y sus hijos a un segundo plano. La familia fue enviada a Arévalo, un enclave remoto en la provincia de Ávila, donde Isabel vivió su infancia y adolescencia en relativa reclusión. En Arévalo, la joven Isabel recibió una educación profundamente religiosa, influenciada por el contexto de una Castilla impregnada de fervor católico. Su madre, Isabel de Portugal, a pesar de sufrir episodios de desequilibrio emocional, inculcó en ella principios de fe, autoridad y sentido del deber que moldearían su carácter. Isabel aprendió a leer y escribir en latín, lo que la colocó entre las mujeres mejor educadas de su época. También recibió lecciones sobre historia, moral y gobierno, lo que le permitió desarrollar una visión de poder como una responsabilidad divina. La estancia en Arévalo tuvo una doble influencia en Isabel. Por un lado, le permitió crecer lejos de las intrigas de la corte, lo que la protegió de la dinámica destructiva de la política castellana.
Por otro lado, esta experiencia se reforzó en ella un sentido de resiliencia y autodisciplina que serían esenciales para su futuro como reina. Arévalo no era solo un lugar de retiro, sino un espacio donde Isabel construyó su visión de una monarquía fuerte y piadosa. La figura de Enrique IV y la crisis sucesoria. El reinado de Enrique IV estuvo plagado de tensiones y desafíos. Su apodo, el Impotente, hacía referencia tanto a rumores sobre su incapacidad para engendrar hijos como a su debilidad política. Estas críticas minaron su autoridad y contribuyeron a la fractura interna del reino. Uno de los principales conflictos del reinado de Enrique IV fue la cuestión sucesoria. Aunque tenía una hija, Juana, conocida como la Beltraneja, su legitimidad fue cuestionada debido a rumores que señalaban a Beltrán de la Cueva como su padre, un influyente cortesano. Este escándalo generó divisiones profundas entre los partidarios de Juana y los que apoyaban a otros miembros de la familia real, incluidos Isabel y su hermano Alfonso. En este contexto, Isabel fue utilizada como una pieza más del tablero político. Tras la muerte de su hermano Alfonso en 1468, la presión sobre Isabel aumentó, ya que se convirtió en la única alternativa legítima a Juana para el trono castellano. Enrique IV intentó controlar su destino mediante matrimonios estratégicos, llegando incluso a proponer su enlace con el rey Alfonso V de Portugal, un aliado político de Castilla. Sin embargo, Isabel mostró desde joven un carácter firme al negarse a aceptar cualquier acuerdo que no respetara su voluntad. Su oportunidad llegó con el Tratado de los Toros de Guisando en 1468. Este pacto, resultado de intensas negociaciones entre Enrique IV y los nobles que apoyaban a Isabel, la reconocía oficialmente como heredera al trono, desplazando a Juana la Beltraneja. Este momento marcó el inicio del ascenso de Isabel, quien demostraría una habilidad política notable al consolidar su posición sin desatar un conflicto inmediato con su hermano. El Tratado de los Toros de Guisando fue un evento crucial en la consolidación de Isabel como heredera legítima al trono de Castilla. Este acuerdo se firmó el 19 de septiembre de 1468 en un paraje cercano a la Sierra de Gredos, donde se encuentran 4 antiguos verracos de piedra, monumentos funerarios de origen betón, que dieron nombre al lugar. La ceremonia fue un acto político cuidadosamente orquestado para legitimar la posición de Isabel frente a la disputa de la sucesión. Este tratado surgió como resultado de un clima político tenso. Enrique IV enfrentaba una oposición feroz de la nobleza castellana, que cuestionaba tanto su autoridad como legitimidad de su hija Juana. La presión interna y la incapacidad del monarca para imponer su voluntad lo llevaron a buscar una solución negociada con los líderes de la facción que apoyaban a Isabel, a cambio de reconocerla como su heredera legítima. Enrique exigió que Isabel se comprometiera a no contraer matrimonio sin su consentimiento, una cláusula que Isabel aceptó formalmente, pero que en la práctica ignoraría posteriormente. En este acto, Isabel demostró una notable capacidad diplomática y una profunda comprensión del simbolismo político. Durante la proclamación, Isabel apareció vestida con ropas blancas, un gesto que simbolizaba su pureza e intenciones de reconciliación. Este detalle, aparentemente menor, fue interpretado como una afirmación de su legitimidad frente a las acusaciones de ilegitimidad que pesaban sobre Juana. El acuerdo de los Toros de Guisando marcó el punto de partida del ascenso de Isabel al trono, aunque este proceso estaría lejos de completarse.
el matrimonio estratégico con Fernando de Aragón, 1469. Uno de los momentos más decisivos de la vida de Isabel fue su matrimonio con Fernando de Aragón, celebrado el 19 de octubre de 1469 en el Palacio de los Viveros en Valladolid. Esta unión, más allá de su dimensión personal, fue un acto político cuidadosamente planificado que tendría repercusiones profundas en la historia de la península ibérica y del mundo. Fernando, hijo de Juan II de Aragón, era un príncipe ambicioso y carismático, con un trasfondo político que completaba las aspiraciones de Isabel. Desde el principio, ambos compartieron una visión común sobre la consolidación de la monarquía en sus respectivos reinos, la expansión territorial y la defensa de la fe cristiana. Sin embargo, su matrimonio fue polémico y se enfrentó a numerosos obstáculos. Uno de los mayores desafíos fue la posición de Enrique IV, quien consideró esta alianza como una traición a los términos del Tratado de los Toros de Guisanto. Para superar esta oposición, Isabel y Fernando tomaron decisiones audaces, incluyendo la falsificación de una bula papal que autorizaba su matrimonio, dado que ambos eran primos en segundo grado y necesitaban la dispensa eclesiástica para casarse. Aunque este acto fue un riesgo político y moral, resultó efectivo para consolidar su alianza. Este matrimonio no solo se unió a las casas de Castilla y Aragón, sino que asentó las bases para la futura creación de la monarquía hispánica. Además, reforzó la posición de Isabel en Castilla, al contar con el apoyo de un príncipe con experiencia militar y respaldo político en Aragón. La pareja sería recordada como los Reyes Católicos, un título otorgado más tarde por el Papa Alejandro VI, que reflejaba su papel como defensores de la fe cristiana y arquitectos de la unidad peninsular. La proclamación como reina de Castilla, 1474. El 11 de diciembre de 1474, Isabel fue proclamada reina de Castilla en Segovia, un acto que marcó el inicio formal de su reinado. Sin embargo, su ascenso al trono estuvo lejos de ser pacífico. La muerte de Enrique IV desató una crisis sucesoria que polarizó al reino, con dos facciones enfrentadas: los partidarios de Isabel y los que apoyaban a Juana la Beltraneja, respaldada por el rey Alfonso V de Portugal. La proclamación en Segovia fue un evento cuidadosamente organizado. Isabel se presentó en público con una armadura sobre un vestido regio, portando la espada de justicia, un gesto cargado de simbolismo que subrayaba su intención de gobernar con firmeza y autoridad. Este acto político, diseñado para ganar el apoyo de las élites castellanas y de las ciudades, dejó claro que Isabel no sería una figura decorativa, sino una monarca activa y decidida a imponer su visión del poder. A pesar de la proclamación, Isabel aún enfrentaba desafíos significativos. Muchos nobles castellanos veían su ascenso con recelo, mientras que las fuerzas portuguesas de Alfonso V, en alianza con Juana, amenazaban con desestabilizar el reino. La reina tuvo que recurrir a sus habilidades diplomáticas y al apoyo militar de Fernando para consolidar su posición frente a estas amenazas. Guerra civil contra Juana la Beltraneja y la batalla de Toro, 1476. La proclamación de Isabel desencadenó una guerra civil que dividió a Castilla durante varios años. La oposición a su reinado se centró en la figura de Juana la Beltraneja, quien contaba con el apoyo de un amplio sector de la nobleza castellana
y del rey Alfonso V de Portugal, quien pretendía fortalecer su recuperación al trono mediante un matrimonio con Juana. El conflicto alcanzó su punto culminante en la Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476 en las llanuras próximas al río Duero. Esta batalla, aunque militarmente indecisa, tuvo un impacto político decisivo. Mientras que ambos bandos reclamaron la victoria, Isabel y Fernando se aprovecharon de la situación para consolidar su legitimidad a través de una campaña propagandista efectiva. La pareja real logró presentar la batalla como un triunfo de la justicia divina y la estabilidad política. El fin de la guerra civil marcó el inicio de una nueva etapa en el reinado de Isabel. La reina aprovechó su victoria para reorganizar el reino y reforzar la autoridad de la corona, sentando las bases de las reformas administrativas y militares que consolidaron el poder real en los años venideros. Isabel como reina. Consolidación del poder en Castilla. Reorganización administrativa y fortalecimiento del Consejo Real. Al asumir el trono, Isabel se enfrentó a un reino fracturado por años de conflictos internos y la excesiva influencia de la nobleza. Consciente de que una monarquía fuerte requeriría una administración eficiente, Isabel inició una serie de reformas profundas para consolidar el poder de la corona y garantizar el buen funcionamiento del gobierno. El Consejo Real, órgano central de la administración castellana, fue reorganizado para limitar la influencia de la nobleza y dar mayor protagonismo a los juristas y funcionarios leales a la corona. Isabel estableció criterios estrictos para la selección de sus miembros, privilegiando la competencia y la fidelidad sobre la ascendencia aristocrática. Este consejo, que actuó como órgano consultivo y legislativo, se convirtió en una herramienta clave para la centralización del poder. Además, Isabel fomentó la creación de instituciones específicas para atender diferentes áreas de la administración, como el Consejo de Hacienda, encargado de supervisar los ingresos y gastos del reino. Esta especialización permitió una mayor eficacia en la gestión del reino y sentó las bases para el desarrollo de un Estado moderno. Reformas de la Hacienda y políticas económicas. Una de las mayores preocupaciones de Isabel fue la recuperación de las finanzas del reino, que se encontraron en estado crítico tras años de desorden y guerra civil. Para ello se emprendió una serie de reformas fiscales destinadas a incrementar los ingresos de la corona y reducir su dependencia de los préstamos de la nobleza y la burguesía. Entre las medidas más importantes estuvo la reorganización del sistema tributario, asegurándose de que los impuestos se recaudaran de manera eficiente y justa. Isabel también ordenó la recuperación de bienes y tierras de la corona que habían sido enajenados durante el reinado de Enrique IV, fortaleciendo así la base económica del trono. En paralelo, Isabel promovió el desarrollo económico mediante el fomento de la agricultura, la ganadería y el comercio. En este sentido, su apoyo a la Mesta, organización que agrupaba a los ganaderos de Castilla, fue crucial para consolidar la industria carrillera, que se convirtió en una de las principales fuentes de riqueza del reino. También impulsó acuerdos comerciales con otras potencias europeas, fortaleciendo la posición de Castilla en el comercio internacional. Establecimiento de la Santa Hermandad. La restauración del orden público era otra prioridad para Isabel. Durante las décadas previas a su reinado, el bandolerismo y la violencia habían alcanzado niveles alarmantes, especialmente en las zonas rurales. Para combatir este problema, Isabel revitalizó la Santa Hermandad, una institución creada siglos atrás para garantizar la seguridad en el ámbito local. La nueva hermandad, reorganizada bajo la supervisión directa de la corona, se convirtió en una fuerza policial bien estructurada y equipada, con autoridad para perseguir y castigar a los delincuentes en todo el reino.
Esta medida no solo redujo significativamente los índices de violencia, sino que también reforzó la percepción de Isabel como una reina comprometida con la justicia y el bienestar de sus súbditos. La Santa Hermandad apoyó un papel crucial durante las campañas militares de Isabel, especialmente durante la Guerra de Granada, al garantizar el orden en las retaguardias y proporcionar apoyo logístico a las tropas. Su éxito consolidó su lugar como una de las instituciones más eficaces del reinado de los Reyes Católicos. Relación con Fernando, división de poderes y cooperación política. El matrimonio de Isabel y Fernando fue una asociación única en la historia de las monarquías europeas. Basada en una división equilibrada del poder y una colaboración estratégica, aunque ambos gobernaban reinos distintos, Castilla para Isabel y Aragón para Fernando, su alianza trascendió las fronteras políticas y personales, convirtiéndose en un modelo de cooperación dinástica. Uno de los principios fundamentales de su relación fue el concepto de tanto monta, que implicaba que ambos monarcas compartían la autoridad de manera equitativa. En la práctica, Isabel mantuvo un control firme sobre los asuntos de Castilla, mientras que Fernando se ocupaba principalmente de los intereses de Aragón y de la política exterior conjunta. Sin embargo, en temas de importancia estratégica como la Guerra de Granada o el descubrimiento de América, ambos trabajaron estrechamente, combinando sus habilidades y recursos para alcanzar sus objetivos comunes. Esta relación no estuvo exenta de tensiones, especialmente en cuestiones relacionadas con la administración de los nuevos territorios americanos y las alianzas matrimoniales de sus hijos. Sin embargo, Isabel y Fernando lograron mantener una unidad que fortaleció su posición frente a la nobleza y las potencias extranjeras. Su colaboración sentó las bases para la creación de una monarquía hispánica unificada, aunque esta unión no sería formalizada hasta el reinado de su nieto Carlos I. La conquista de Granada y el fin de la Reconquista. Contexto de la Guerra de Granada. La Reconquista, proceso que se había extendido durante más de 7 siglos, alcanzó su clímax durante el reinado de Isabel y Fernando. El reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica, había mantenido su independencia mediante un delicado equilibrio diplomático y económico. Sin embargo, las tensiones internas del reino y el fortalecimiento de Castilla y Aragón hicieron inevitable su caída. Isabel y Fernando justificaron la guerra no solo como una empresa territorial, sino también como una cruzada religiosa, apoyada por el papado, que les concedió la bula de cruzada. Los reyes católicos presentaron la campaña como una defensa de la cristiandad contra el Islam. Este enfoque les permitió movilizar recursos y legitimidad tanto dentro como fuera de su reino. La campaña militar 1482-1492. La guerra comenzó oficialmente en 1482, tras un incidente diplomático que Isabel y Fernando aprovecharon para justificar la invasión. A lo largo de una década, los reyes católicos desarrollaron una estrategia meticulosa que combinó la superioridad militar con la diplomacia y la propaganda. La campaña se caracterizó por el uso de nuevas tácticas militares, como el empleo de artillería, que jugó un papel crucial en el asedio de fortalezas. Además, Isabel supervisó personalmente la logística, asegurándose de que las tropas estuvieran bien abastecidas, una tarea que requería una organización impecable. Su implicación directa en la campaña consolidó su reputación como un líder decisivo y eficiente. El punto culminante de la guerra fue el asedio de Granada,
que comenzó en 1491 y se prolongó durante varios meses. La ciudad, sitiada por un ejército bien equipado y apoyado por la hermandad y aliados internacionales, finalmente capituló el 2 de enero de 1492. Boabdil, el último sultán de Granada, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, marcando el fin de la Reconquista. Consecuencias de la conquista. La caída de Granada tuvo un profundo impacto político, religioso y cultural. En términos territoriales, consolidó la unidad peninsular bajo la corona de Castilla y Aragón, sentando la base para la formación de España como un estado unificado. Religiosamente, reforzó la imagen de Isabel y Fernando como defensores de la fe cristiana, un título que sería reconocido oficialmente por el Papa Alejandro VI en 1496 al otorgarle el título de Reyes Católicos. Sin embargo, la conquista también marcó el inicio de la política de exclusión religiosa y cultural. Aunque los términos de la rendición de Granada garantizaban la libertad religiosa de los musulmanes, estas promesas fueron rápidamente incumplidas. En 1502 Isabel decretó la conversión forzosa de los musulmanes de Castilla, siguiendo un patrón similar al aplicado a los judíos en 1492. La expulsión de los judíos y la unificación religiosa. El edicto de expulsión, 1492. La unificación religiosa fue uno de los pilares de la política de Isabel, convencida de que la convivencia entre diferentes religiones era incompatible con la estabilidad de su reino. Isabel, con el apoyo de Fernando, promulgó el edicto de expulsión en 1492. Este decreto ordenó a todos los judíos que abandonaran Castilla y Aragón en un plazo de 4 meses, a menos que aceptaran convertirse al cristianismo. Esta medida fue impulsada en parte por el temor a que los judíos conversos, llamados marranos, siguieran practicando su fe en secreto. La Inquisición, establecida en 1478, había alimentado este clima de desconfianza, llevando a la expulsión como una solución definitiva. La expulsión tuvo consecuencias económicas y culturales significativas. Muchos judíos exiliados eran comerciantes, banqueros y médicos, lo que debilitó sectores clave de la economía castellana. Por otro lado, la medida consolidó el control político y religioso de los reyes católicos, reforzando su autoridad frente a las élites locales. La Inquisición como instrumento de poder. La Inquisición, creada bajo la supervisión de Isabel y dirigida por Tomás de Torquemada, fue una herramienta clave en la unificación religiosa. Aunque inicialmente fue establecida para perseguir a los falsos conversos, la Inquisición expandió su influencia a otros ámbitos, convirtiéndose en un símbolo del control absoluto de la monarquía sobre sus súbditos. Isabel defendió la Inquisición como un medio para proteger la fe y garantizar la unidad del reino. Sin embargo, este instrumento también generó tensiones internacionales y críticas, especialmente en el resto de Europa, donde fue visto como un ejemplo de intolerancia extrema. El descubrimiento de América y la expansión territorial o la expansión imperial. El apoyo a Cristóbal Colón. Uno de los legados más significativos de Isabel fue su patrocinio de la expedición de Cristóbal Colón. Aunque el proyecto inicialmente fue rechazado por varias cortes europeas, Isabel vio en él una oportunidad para expandir la influencia de Castilla y extender la fe cristiana a nuevas tierras. En 1492, tras la conquista de Granada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que otorgaron a Colón el apoyo financiero y político necesario para emprender su viaje. El 12 de octubre de ese mismo año, Colón llegó a América, inaugurando una era de exploración y conquista que transformaría el mundo. Implicaciones políticas y económicas. El descubrimiento de América fortaleció la posición de Castilla en el escenario internacional, proporcionando acceso a vastos recursos y territorios.
Isabel supervisó personalmente los primeros pasos de la colonización, estableciendo un sistema que combinaba la explotación económica con la evangelización de los pueblos indígenas. Estas políticas marcaron el inicio de un imperio global que sería administrado por sus sucesores. Legado de Isabel la Católica. Isabel la Católica dejó un legado complejo y duradero. En el ámbito político, transformó Castilla en un reino centralizado y fuerte, sentando las bases para la creación de España como un Estado moderno. Su apoyo a la expansión marítima y a la exploración marcó el inicio de la era de los imperios globales. Su apoyo a la expansión marítima y a la exploración marcó el inicio de la era de los imperios globales. Religiosamente, Isabel es recordada como una ferviente defensora de la fe, aunque su política de unificación religiosa tuvo un alto coste humano y cultural. El impacto de su reinado no se limitó a su época. Isabel es considerada una de las monarcas más importantes de la historia europea y su figura ha sido objeto de intensos debates históricos. Algunos la ven como una visionaria que transformó su reino en una potencia mundial, mientras que otros critican las medidas represivas y excluyentes que definieron su gobierno. Y bueno, en este vídeo que cubre la vida y el legado de Isabel la Católica, un poco en profundidad porque es bastante largo. Si necesitáis más detalles sobre algún aspecto en particular o deseáis que agregue un análisis historiográfico, puedo continuar desarrollando el tema, así que hacérmelo llegar en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y espero que os vaya todo muy bien.